Bueno, mi nombre es Sebastián Vega, hago parte del semillero Silux en la rama de programación competitiva y en este video voy a explicar un poco sobre pilas y colas en C++. Como introducción tenemos que las pilas y las colas son estructuras de datos que permiten operaciones como visualización y eliminación por sus extremos. Hay que tener en cuenta que como toda estructura de datos no resuelve un problema por sí sola, pero pues sí puede ser parte de una solución que nos puede dar un accepted. Empezamos por las pilas. Las pilas son contenedores con comportamiento LIFO, es decir, el último que entra es el primero que sale. Acá tenemos un ejemplo. Podemos ver que cuando se insertan elementos siempre se insertan por el tope de la pila, ¿sí? Y pues cuando se eliminan también se eliminan por el tope de la pila. Entonces podemos ver que el último elemento que entra es el primero que sale y así sucesivamente. Acá podemos ver un poco sobre la declaración y los métodos del stack. Entonces tenemos una declaración sencilla muy parecida a la de los vectores y como métodos tenemos el push, que sirve para insertar valores. Recordemos que siempre se insertan en el tope de la estructura. Top, que nos retornaría el elemento del tope, y pop, que lo elimina. También tenemos un empty, que nos dice si la pila está vacía o no, y size, que nos retorna la cantidad de elementos que están en la pila. Bien, acá podemos ver un poco de código. Primero vemos la declaración de la pila, insertamos 3 elementos, 2, 4 y 6, y revisamos el tope. Recordemos que el tope siempre es el último elemento que se añadió en la pila, en este caso 6. Entonces esta línea, el pop, recordemos que sirve para eliminar el elemento del tope. Entonces el pop eliminaría el 6, por lo tanto en la siguiente línea, cuando volvemos a revisar el top, nos daría un 4 porque acabamos de eliminar el 6. Acá añadimos otros dos números y pues en la siguiente línea tenemos un while que sirve para recorrer la pila. Entonces acá decimos, mientras que la pila no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar el top y lo vamos a eliminar. Entonces tenemos que el primer elemento que imprime es 10, que fue el último que ingresó a la pila. Después viene el 8, el 6 recordemos que lo eliminamos acá, y pues el 4 y el 2. Este código se puede encontrar en este enlace. Las colas son contenedores dinámicos que poseen comportamiento FIFO, es decir, el primero que ingresa a la estructura es también el primero en salir de ella. Bien, como ejemplo tenemos que primero el 2 ya está en la estructura y vamos a ingresar un 4. Recordemos que siempre se ingresa en la parte final de la estructura. Entonces siempre veamos que siempre que ingresamos datos, siempre ingresan en la parte final. Y pues cuando queremos eliminar, siempre se eliminan por el inicio de la estructura. Bien, ahora vamos a ver la declaración y los métodos. Como método tenemos en primer lugar push, que sirve para insertar un elemento en la parte final de la cola. Back, que nos sirve para ver el último elemento, nos retorna el último elemento. Y pues a diferencia de la pila, con la cola podemos ver el final y el inicio de la estructura. Entonces con el front podemos ver el primer elemento, retorna el primer elemento. Pop elimina el primer elemento. Recordemos que la cola solo elimina en la parte inicial. Y pues los métodos empty y size, que sirven para decir si la cola está vacía y para ver la cantidad de elementos que hay en la cola.
Bien, ahora viendo un poco de código, declaramos nuestra estructura, añadimos unos datos y revisamos el front. El front en este caso pues es el primer elemento que se añadió, en este caso el 2. Acá lo eliminamos y pues el segundo elemento que se añadió es un 4, entonces al volver a revisar el front nos retornaría un 4. Acá añadimos otros dos elementos a la cola y volvemos a recorrer nuestra estructura. Mientras que la cola no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el inicio, el primer elemento de la cola y lo vamos a eliminar. Entonces recordemos que el primero que entra es también el primero que sale. Entonces acá vemos que primero está el 4, después el 6, el 8 y el 10. Ahora la siguiente estructura es la bicola. Esta estructura combina el funcionamiento de las pilas y las colas, haciendo que podamos hacer operaciones como ver, insertar y eliminar en el inicio y el fin de la estructura. Bien, acá tenemos un ejemplo. Vemos que en el primer caso se inserta al final, en el segundo se inserta al principio y pues así sucesivamente. Y pues acá ya podemos eliminar desde los dos extremos. Ahora vamos a ver declaración y métodos. Como métodos tenemos pushback, que inserta elementos en la parte final de la estructura, back, que nos retorna el último elemento, popback para eliminar ese último elemento, y pues estos tres métodos también los tenemos para realizar las mismas operaciones en el frente. Push front para insertar valores en el inicio, front para revisar ese primer elemento y pop front para eliminar el primer elemento. Acá también hay métodos como el empty y size, que recordemos sirven para revisar si nuestra estructura se encuentra vacía y revisar la cantidad de elementos que hay en nuestra estructura respectivamente. Ahora vamos a ver algo de código. Primero declaramos nuestra estructura, después vamos a insertar el 2 y el 4 por la parte final, el 6 por el inicio y después el 8 por la parte final. Entonces al revisar el inicio y el fin de la estructura podemos ver que el último elemento que se añadió por la parte final fue el 8 y en la parte inicial fue el 6. Entonces si eliminamos por la parte inicial eliminaríamos el 6, por lo cual el elemento que nos quedaría en la parte inicial de nuestra estructura fue el 2. Ahora vamos a recorrer nuestra estructura. Mientras que la bicola no esté vacía, vamos a revisar el inicio y el fin de nuestra estructura y vamos a eliminar el inicio. Entonces vemos que en el primer caso el 2 está en la parte inicial y el 8 en la parte final. En la segunda iteración vemos que se eliminó el 2, por lo tanto el elemento inicial es el 4 y en la tercera iteración el elemento inicial y final es el mismo, que en este caso es el 8. Por último vamos a ver la cola de prioridad. La cola de prioridad tiene un funcionamiento parecido a la cola, solo que al momento de ingresar elementos el elemento ingresado se posiciona según la prioridad que le demos a la estructura. Acá hay que aclarar que la prioridad en el lenguaje C++, en el caso de los números, es el mayor en el tope y pues el menor en la parte final de la estructura. Entonces, siguiendo con este ejemplo, tenemos que insertamos el 8, reordena dejando 2 y 8 de menor a mayor y acto seguido ingresamos el 6. Este 6 se posiciona de menor a mayor, entonces sería 2, 6, 8 y pues así sucesivamente, de tal forma que podemos eliminar y visualizar elementos
en el tope de nuestra estructura, es decir, en esta parte, en la parte final. Entonces podemos hacer cosas como eliminar el elemento y pues visualizarlo. Bien, ahora los métodos más comunes de la cola de prioridad son el push, que inserta el elemento y pues posteriormente lo ubica según su prioridad, top, que retorna el elemento con mayor prioridad, pop, que elimina dicho elemento, y pues los métodos empty y size, que nos dicen si la cola está vacía y la cantidad de elementos respectivamente. Bien, acá vamos a ver un poco de código. Primero tenemos la declaración de nuestra cola de prioridad, después insertamos unos elementos y revisamos el tope. Recordemos que en el caso de los números en C++, el tope siempre va a ser el número mayor. Entonces tenemos que en el tope está el 8, si eliminamos ese tope, el nuevo tope sería el 6 porque sería el siguiente elemento mayor. Y pues acá vamos a revisar los demás elementos de nuestra estructura. Mientras que la cola de prioridad no esté vacía, vamos a revisar el tope y lo vamos a eliminar. Entonces, como nos lo ordena de mayor a menor, tenemos como números el 6, el 4 y el 2 en ese orden.